Queremos agradecer, Señor, la bendición que tú nos das como iglesia de reunirnos y tomar este tiempo juntos, Padre. Ministra Dios, por medio de tu palabra queremos aprender de ti, Señor, queremos estar expuestos a lo que tú tienes que mostrarnos en este día, Padre. Libéranos, Dios, de expectativas equivocadas, libéranos, Padre, de una percepción que no sea de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y danos una oportunidad, un espíritu sensible para ser ministrados a través de ti, Señor, y también tener los cambios o las implicaciones pertinentes hacia nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando ya al capítulo 15 de Génesis. Ya hemos avanzado bastante en este texto y ha sido una bendición aprender de lo que el Señor tiene por mostrarnos en cada uno de los pasajes. Quiero iniciar con una ilustración. La pregunta es la siguiente: ¿qué sucedería si Cristo decidiera instalar una contestadora telefónica automática en el cielo? ¿Qué sucedería si hubiera una contestadora automática en el cielo? Yo no llamaría. ¿Eh? Yo no llamaría. Yo no llamaría. Ya se hubiera llenado la memoria, muy bien. Algunas especulaciones personales. Dice, imagínate a una persona orando y escuchando el mensaje: gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones. Presione 1 para peticiones. Presione 2 para acciones de gracias. Presione 3 para quejas. Presione 4 para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida: de momento todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase orando en la línea y su llamada será atendida en orden en que fue recibida. Y mientras tanto te ponen de fondo una música de alabanza, ¿no? ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios en tu oración? Si desea hablar con Gabriel, presione 5. Si desea hablar con Miguel, presione 6. Cualquier otro ángel, presione 7. Si desea que el rey David le cante un salmo, presione 8. Si desea hacer reservaciones para la casa de mi padre, simplemente presione JUAN, seguido de los números 316. Si desea obtener respuestas a algunas necias preguntas sobre dónde están los dinosaurios, la edad de la tierra o dónde está Noé, por favor espérese a llegar hasta el cielo para estas respuestas. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamó esta vez, el día de hoy. Por favor, cuelgue inmediatamente y despeje la línea para que otros también puedan orar. O bien lo siguiente: nuestras oficinas están cerradas porque es fin de semana, por causa de Semana Santa, o por favor llámenos el día lunes. Por supuesto, esto es una broma, ¿verdad? Puede ser de muy mal gusto, pero en ocasiones nuestra percepción de Dios, o la percepción que tenemos de Dios, revela la forma en la cual actuamos nosotros, y parece ser que la idea que tenemos ya nos resulta ser como una broma. Si tan solo nos detenemos a meditar un poco en la forma en que percibimos a Dios, hoy tal vez cambiaría un poquito nuestra forma de actuar. Hoy tendremos un acercamiento mucho más de fondo a lo que es el carácter y la persona de Dios, y estos pasajes que vamos a examinar el día de hoy nos va a confrontar profundamente con la esencia de quién es Dios. Así es que vamos, por favor, a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. El versículo 1 es una sección del diálogo, es el final del diálogo entre Abraham y Dios. Recordemos, la semana pasada Abraham regresaba de la batalla con los 4 reinos que invadieron, los 5 reinos, y entonces cuando va de regreso, gana la batalla, viene de regreso, se encuentra Melquisedec y se encuentra a Vera. Después, inmediatamente de esta escena, sucede esto del capítulo 15, verso 1. Y es un diálogo entre Abraham y Dios. Esta sección empieza dando la conclusión
o es como el epílogo del capítulo 14. De hecho, yo pienso que el 15.1 sería más bien parte del 14, no independiente como lo pusieron, ¿sí? Pero ya sabemos que la división por capítulos en la Escritura no es algo inspirado, es alguien que lo hizo más o menos por el año 900 después de nuestra era, pero que originalmente no estaba dividida la Biblia de esta forma. Muy bien, Abraham rechaza el botín del rey de Sodoma y que le entrega, y lo rechaza por 3 razones. Le dice que Dios le dio la victoria, es decir, adora a Dios porque no le pertenecía el botín, es decir, quería tener paz con su persona, y para que no dijeran que le había enriquecido, era un testimonio hacia las otras personas. Y después de esto, Dios le contesta a Abraham y le dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pensando en esta respuesta de Dios que Dios le da a Abraham, yo constantemente hago esta pregunta, y es: ¿qué le provocamos a Dios con lo que hacemos? Abraham regresaba de la guerra y Dios le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será grande. ¿Qué le provoco a Dios con lo que hago? ¿Qué le provocamos con lo que hacemos? ¿Qué diría Dios de la forma en la cual tratamos a nuestros hijos o a nuestra pareja? ¿Qué diría Dios de nuestro trabajo o de nuestra escuela? ¿Qué diría Dios de nuestros amigos o de nuestra intimidad? Diría: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobremanera. ¿O tendríamos otra respuesta? Tal vez alguno de nosotros tendríamos que reflexionar al respecto. Entonces se cierra el paréntesis y eso le da la oportunidad a Abraham de cambiar el tema con Dios, y entonces gira hacia otro concepto. Abraham le dice a Dios: oye, Señor, tú me prometiste hace como 10 años que iba a tener un heredero. ¿Qué onda? Ya han pasado 10 años. Y le dice: y lo peor de todo es que uno de mis esclavos, uno de mis siervos, va a ser mi heredero. Un mayordomo que asumimos era de la confianza de Abraham, pero que se llama Eliezer, ¿no? O Eliezer. Y dice: este va a ser mi heredero. Y entonces, en ese momento, la palabra de Dios se presenta a Abraham. Verso 4. Dice así: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esta es la tercera vez que Dios le promete dar la tierra a su descendencia. En el 12:7 ya lo había dicho, y en el 13:15 dice: esta es la tercera vez, le dice: yo te daré esta tierra a tu descendencia. Y no solo una descendencia, sino una gran multitud, tan grande que no podría contarse. Verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La mejor traducción es que decidió o continuó creyendo a Dios. Este texto nos recuerda que el acto de ser declarado justo por Dios no tiene que ver con la capacidad de Abraham, sino con el hecho de que deposita su confianza en Dios. Para nosotros es muy obvio, porque conocemos el plan que el Señor Jesucristo nos enseña. Pero para este pueblo, esta dinámica de fe era tremendamente reveladora. Les están diciendo como las vocales del Evangelio: el justo vive por fe. Esto es lo básico. Y a lo mejor muchos de nosotros, pues claro. Pero recuerda, les está introduciendo apenas a los conceptos fundamentales de la teología. Existen en la Biblia muchas promesas. Y sin ser partidario del enfoque de las promesas, porque a veces pienso que solamente abrimos la Escritura buscando promesas,
En lugar de buscar versículos por obedecer, nos encanta buscar las promesas. La Escritura tiene promesas. La Escritura tiene promesas. Y esas promesas son para nosotros. Y cada uno de nosotros, en la dinámica de las promesas que escuchamos de Dios, somos fortalecidos a través de estas promesas. Hace algunos años, alrededor de 20 años en mi prehistoria cristiana, sí, algunos de ustedes no habían nacido como Norberto o Emilio, pero los que ya estábamos aquí como Gallo, como Beas, pues se acuerdan perfectamente de lo que pasó hace 20 años. Tomábamos un curso de discipulado que se llamaba, creo que era de los navegantes, la serie 3.1, que se llamaba Creciendo Firmemente en la Familia de Dios. Hace 20 años memoricé estas 5 promesas que ayudan a fortalecer tu fe en inicio. Y dice, si tú tienes estas 5 promesas, tu fe va a estar estable. Dice así, la seguridad de la salvación, primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La oración que es contestada, Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La seguridad de la victoria, 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La seguridad del perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La seguridad de la dirección, Proverbios 3, 5 y 6, ustedes lo saben porque lo memorizaron hace 2, 3 semanas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. Reconócelo en todos tus y Él enderezará tus. Muy bien, hermanos. Cuando nosotros encontramos estos textos en la Escritura, tenemos que aferrarnos a ellos porque son promesas de Dios. Y lo que estaba tratando de hacer Dios con Abraham es recordarle esto. Abraham, yo te lo prometí. Y porque soy Jehová, te lo voy a cumplir. El punto no es si están las promesas o no. Ahí están. El punto es si les creemos a esas promesas. Porque muchos de nosotros en ocasiones, en la forma de actuar, parece que no le creemos a Dios. Actuamos como personas que no somos salvadas, como si el Señor no nos escuchara, como si no fuéramos perdonados, como si viviéramos de derrota en derrota. A veces parece que no tenemos dirección de Dios en nuestra vida. Pero para Abraham las cosas eran diferentes. Y por eso Abraham en el versículo 6 es llamado justo, porque decidió continuar creyendo a Dios. Verso 7, Génesis 15, 7. Abraham le hace una pregunta a Dios, que puede resultar temeraria, pero también puede ser muy honesta. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que he de heredar la tierra? No me hubiera gustado vivir en el tiempo de los patriarcas. Las batallas, las guerras y todo esto, la verdad no es algo que combine conmigo. No soy una persona violenta y en la vida, creo que la última vez que me peleé estaba en tercero de secundaria y me ganaron. Por eso no me hubiera gustado permanecer ahí. Pero en estos instantes, cuando el Señor pasa por encima de los conceptos y se acerca al hombre y le dice, ay, mijito, quiero platicar contigo. Y esos momentos, como los anhelo. Me hubiera gustado estar en ese tiempo. Así que le dice algunas cosas Dios a Abraham. Mira nada más como dice, verso 7. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Esto tendría que ser suficiente. Yo soy el que subsiste por sí mismo. El que no necesita ser creado por nadie. Yo soy el que soy.
el Dios eterno es el que está hablando contigo. Y después le dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es decir, tengo un propósito para ti, Abraham. No te olvides que tengo esto. Sin embargo, le muestra mucho más. Mira nada más en el verso 9, le dice que traiga unos animales, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Interesante, le dice hasta la edad que deberían de tener cada uno de los animales. Y le dice, y también una tórtola y un palomino. Verso 10, le dice que partiera los animales por la mitad, pero no las aves. Entonces, la becerra, la cabra y el carnero son partidos a la mitad y puestos una mitad de cada lado. En el verso 11 dice que descendían las aves de rapiña. Eso quiere decir que pasaron varias horas después de que Abraham preparó la escena y no había pasado absolutamente nada. De tal manera que llega la noche y dice que al llegar la oscuridad sobrecogió gran sueño a Abraham y tenía temor por la oscuridad. Pero en el verso 13 y 14 les revela el plan. Y le dice, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava por 400 años. Mas el Señor juzgará a esa nación y saldrá de ahí con gran riqueza. Les decía al grupo de estudio de ese momento, pues qué novedoso, ¿no? Pues ya lo sabemos. Estuvieron en Egipto. Es más, sabemos quién los libertó. Sabemos que se llama Moisés. Y que las plagas y todo. Sí, mi hermano, pero eso lo sabemos hoy. Abraham no lo sabía. En ese momento Dios le estaba revelando a Abraham una profecía de 5 siglos. Y le está diciendo, Abraham, cree en mí. Y tan necesito que creas en mí que te voy a decir lo que va a pasar en los próximos 5 siglos. Necesitas creer, Abraham. En el verso 16 le dice que en la 4ª generación volverían ahí. Recordemos que los periodos de vida de las personas eran largos. La indicación que aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo, es decir, que se gozarían de la misericordia de Dios por un tiempo. Verso 17, por favor. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. Y el significado que leemos aquí, mis hermanos, es tremendo, tremendo. Primero que nada, Dios está haciendo un juramento con Abraham, y es Dios el que toma la iniciativa. Abraham, te juro que te estoy diciendo la verdad. Al grado tal que la ofrenda de sacrificio es con sangre, porque vamos a hacer un pacto, Abraham. Y después dice que pasa la antorcha de fuego en medio de los animales. El propio Shekinah de Dios pasando en medio de los animales. La presencia misma de Dios en medio de los hombres. Y el significado era, en aquellos tiempos, una forma para sellar pactos al pasar las partes en medio de los animales. La referencia es que el que no cumpliera al acuerdo quedara como los animales. Es decir, partido en dos. Según un antiguo pacto hitita, un dignatario menor debería de caminar entre sus partes sangrantes de animales divididos al prestar el juramento de lealtad a su superior. Y era una forma de jurar lealtad a su superior. Y entonces mira nada más que tremendo. Nuestro Dios se humilla y se rebaja a tener un trato con un hombre y le dice, te lo juro por mí mismo. Le está diciendo, dejo de ser Dios si no te cumplo. Te lo juro, Abraham. Vas a tener una gran descendencia. Y mi carácter de Dios está en medio de todo esto. Termina la sección diciéndole los límites territoriales de los pueblos y los pueblos que entregaría en sus manos. Y pareciera que después de este clímax espiritual que vivió Abraham, ya no habría nada que agregar. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienes lo que necesitas saber, Abraham. Pero teníamos que agregar un factor. ¿Saben cuál factor?
el humano, el factor humano. Capítulo 16. Verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham a su ruego. No por crear contienda entre los sexos, hermanos. Pero ¿quién tomó la iniciativa de poner el desorden? Digo, la Biblia es la Biblia, hermano. Y pareciera que Sarai tenía los genes de Eva. El ADN, el mismo ADN de Eva. Y entonces le dice a Abraham, pues vamos a echarle la mano a Dios, ¿no? Lo vemos lento. Ya pasaron 10 años y pues nada de nada. Vamos a echarle la mano a Dios. Y al aparecer el verso 2, les digo, tenía los genes de Eva. Dice, está culpando a Dios de lo que está sucediendo. Porque dice, Dios me ha hecho estéril. Así que es Dios el culpable de que no tengas un heredero, Abraham. El siguiente paso es natural sobre esta idea de pensamiento. Ya que Dios no nos ayuda, entonces veamos quién puede ayudar. Porque entonces, si Dios es el problema, pues no podemos recurrir a Dios, porque Él me hizo estéril. Y te das cuenta cómo una percepción equivocada de Dios te lleva a una conducta inadecuada. Yo no alcanzo a entender a Dios como Sara no le entendía. Y entonces Sara, en su concepción de que su esterilidad era producto de la disciplina de Dios o la maldición de Dios, le lleva a una conclusión equivocada. Y la conclusión equivocada, pidamos ayuda fuera de Dios. Y al fin que fuimos a Egipto, y me traje una egipcia, y está en periodo fértil. Y dice el verso 3: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años, pues sí, ya se había tardado Dios, ya ni la muela, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Quiero hacer una pausa en este momento. En una ocasión estábamos platicando unos amigos y nosotros, mi esposa y yo, con otra pareja. Ellos solo pudieron tener un hijo y aunque quisieron tener más hijos después, ya no pudieron tener hijos. Y hablaban de dos casos específicamente. Uno, que un familiar muy cercano no pudo tener hijos y decidieron no tenerlos. Y un tercer caso de un familiar que recurren a la inseminación artificial para tener hijos. Y la dinámica de los tres casos nos llevaba a un diálogo muy profundo. Reflexionábamos sobre una pregunta: ¿hasta dónde llegaría usted para tener un hijo? ¿Hasta dónde llegaría usted para tener un hijo? ¿Cuál sería el límite? Porque he visto personas desbaratarse en súplicas delante de Dios por tener un heredero. He visto a personas alejarse del Señor porque no pudieron tener hijos. He visto a personas que lo han intentado una, otra y otra vez. En muchos casos hablamos de varios abortos o incluso de nacimientos y después de muertes prematuras de los pequeños. Un elemento adicional: 85 años de Abraham, 75 años de Sara. Si usted no hubiera tenido hijos, ¿le hubiera sido fácil aceptar la voluntad de Dios sin hacer nada y esperar estos 10 años? Imagine el gozo que da tener un hijo, y los que son padres no me dejarán mentir. ¿Hubiera esperado tanto tiempo? ¿Por qué digo esto?
no me atrevo a juzgar a Abraham y a Sara. Si lo filtramos a la luz de nuestra cultura, estaba mal a todas luces. De hecho, Génesis 3 fue antes que Génesis 15. Un hombre para una mujer, punto, ¿no? Está mal a todas luces. Sin embargo, tenemos que entender que en el tiempo de los patriarcas, todo esto era parte de una dinámica social. Y cuando digo todo esto, era que el esclavo podría heredar la fortuna del amo, ¿sí? O podrían tener los hijos, podrían tener hijos de los esclavos y adoptarlos como herederos legítimos, donde la mujer estéril, permaneciendo en el parto y efectuando un ritual, podría recibir al hijo como suyo. Y por si fuera poco, la poligamia era parte de la dinámica social. Entonces, ya como que la cosa cambia. No sé si usted recuerde el nieto de Abraham, Jacob. ¿Cuántas esposas tuvo? 4. 2 hermanas y las 2 siervas de las hermanas. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Entonces, la cosa no es tan sencilla como pareciera. Incluso en el capítulo 17, verso 18, la aparición, Abraham tiene otro encuentro con Dios y Abraham le dice a Dios, me va a heredar Ismael. O sea, Abraham todavía tenía en su mente que el heredero era Ismael. Por eso digo, no me atrevo a juzgar a ellos. Las consecuencias no cambian. Y la dinámica de lo que sucedió en el nacimiento de Ismael, que da por nacimiento a toda la raza árabe, es algo que ha alcanzado hasta nuestros días una guerra que ha durado más de 4,000 años. Y es verdad. Pero quisiera que entendiéramos un poquito lo que estaba sucediendo con Abraham y con Sara. Es muy fácil ser muy críticos en cuanto una persona cae. Ya ni la muela Sara. Pero no visualizamos lo que está alrededor de la caída. Decía el jueves con el lujo, pienso que tal vez yo hubiera caído por muchísimo menos que ellos. Cierro el paréntesis, regresemos a la historia. Verso 4, en la segunda parte. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Dice que Agar miraba con desprecio a Sara. Pues ¿cómo no? Yo soy la que está embarazada y le voy a dar un hijo al patrón y tú no. Claro que iba a haber un encuentro, una lucha, una dinámica de confrontación muy fuerte. Sarai intenta culpar a Abraham y le dice que mi afrenta sea sobre de ti. ¿Les suena familiar esto? Posiblemente Sarai se estaba viendo ya como la señora de Abraham y dijo, a lo mejor a la que despiden es a Sarai. ¿Digo? Puede. Las alternativas humanas no tienen la capacidad de ver todo el panorama. No consideran las variables, no consideran las diferentes opciones y la perspectiva del hombre es limitada y por ello es falible. Pero con Dios es todo lo opuesto, es todo lo opuesto. Y la pregunta para nosotros, ¿le ayudamos a Dios? ¿Le ayudamos a Dios en algunas cosas? Me refiero a aquellas cosas en las cuales no se nos ha solicitado la intervención
y mucho menos pasando por encima de principios divinos. Pero ahí vamos. Y decimos, sí, yo sé lo que dice la Escritura, pero yo no voy a dejar que le hablen así a mi esposa. Sí, yo sé lo que dice la Escritura, pero si no es así, no puedo entrar a tal lugar. Y esos peros, que viene siendo una adversión del principio anterior, modifican toda la estructura. Como cuando queremos cambiar a todas las personas de nuestro entorno pensando que somos el Espíritu Santo. Empezando por nuestra pareja, ¿verdad? Nos damos ese ministerio de cambiar a la gente, ¿no? Como esos padres que le mienten a los hijos para obtener una verdad. Mete mentiras para sacar verdades. ¿Lo han escuchado el término? Eso es ayudarle a Dios, hermano. Es ayudarle a Dios. Como esas personas que recurren a la brujería o a trabajos espiritistas para beneficios personales. Como esa persona que miente de alguna forma para obtener algún tipo de beneficio. Como esa persona que hace justicia por su propia mano o pretende castigar por mano propia. Cuando la Escritura dice, mía es la justicia. Como esa persona que usa el chisme y la calumnia para hacer daño. Eso es ayudarle a Dios. Es meternos en algo que no nos concierne, que no es nuestra facultad, y decirle, Señor, hazte a un lado, tú no sirves. Yo sí sé solucionar el problema. Y de repente tenemos consecuencias como la de Abraham. En muchos otros casos, la línea es mucho más delgada y no sabemos cómo pasar de un lado al otro. Es decir, no sé dónde específicamente Dios me está diciendo haz algo o Dios me está diciendo detente, yo lo voy a hacer. Como la diferencia entre fe y esperanza. La fe es activa, la esperanza es pasiva. Yo tengo una premisa que me gustaría compartir con ustedes. Dice así: hagamos todo lo posible en los medios humanos dentro de la voluntad de Dios. Esa es nuestra charla. ¿Tiene que hacer algo? Usted use todos los medios posibles que tiene dentro de la voluntad de Dios o sin alterar la voluntad de Dios. Usted quiere lograr un aumento, qué bueno, que Dios me lo bendiga. ¿Cómo lo va a hacer? Dentro de la voluntad de Dios. Haga su parte. Capacítese. Sea eficiente. Gánelo. Pero cambiar el corazón de su jefe no es razón de usted. Es razón que solamente puede hacer Dios. Y así cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida pueden ir sobre esta línea de pensamiento. Haga usted todo lo posible en los medios humanos. ¿Le encantaría estudiar en el extranjero, en Europa, con una beca, joven? ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios! ¿Qué va a hacer usted? Esperar que venga la bendición del cielo y mientras me siento en una hamaca, ándele pues. Usted hace su parte y Dios hace su parte. Entonces, la parte de ustedes, haga todo lo que esté dentro de sus medios, por supuesto, sujeto a la voluntad de Dios. Y entonces, dejemos a Dios todo aquello que no podemos hacer. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Nadie. Yo no puedo modificar eso. Entonces eso es algo que solo Dios puede hacer. Hay cosas que Dios me dice, sé que tú puedes hacer justicia, pero déjamela a mí. Ok, Señor, es tu chamba. Y cuando nosotros entendemos esto, el panorama se abre mucho más. Hago lo que es mi parte y le dejo a Dios hacer la suya. En corto podría decir, haga todo lo posible y deja a Dios lo imposible. Y digo imposible como una paradoja para el hombre, porque es imposible para el hombre, pero muy posible para Dios.
Si nosotros estuviéramos en esta línea de pensamiento, entonces cada uno de nosotros no estaríamos preguntándonos sobre qué y qué no debemos de hacer, porque entendemos perfectamente el punto. El asunto es que nos hacemos los desentendidos. Y cuando esto sucede, por supuesto, hay consecuencias. Y las consecuencias siempre, siempre afectan. Verso 7. A partir de aquí empiezan todas las consecuencias fuertes, tanto para Abraham como para Sara. El nacimiento de Ismael con todas sus implicaciones. Ismael significa Dios ha escuchado. Independientemente de lo que Dios iba a hacer, promete no desamparar a Agar y a su hijo cuando tiene un encuentro con la sierva. Las indicaciones para Agar fueron: regrésate con Sarai y te mantienes sujeta a ella. Sujeta, no con. Para el que entendió, entendió. Mantente sujeta a Sarai. Los nombres asignados al ángel de Jehová y a Ismael nos dan una referencia de lo que estaba pasando en el corazón de Sarai, de Agar. El ángel de Jehová le dice: el Dios que me ve, o Dios que ve por ella. Y a Ismael le dice: el Dios que me oye. Y entonces, aquí tenemos a la esclava egipcia que regresa con su ama y le dice: ¿qué crees? Se me apareció Jehová, el Dios que me ve y el Dios que me oye, y me dijo que estuviera aquí. Para este momento Sarai no había tenido un encuentro con Dios, pero Agar sí. Hasta en eso fue primero Agar. Y cuando le dice Dios a Agar: regrésate, Agar se regresa. Porque a veces la vemos como la mala del cuento, ¿verdad? Esa cochina mugrosa que se metió con el pobrecito de Abraham. Y así pasa, ¿no? Ay, esa mujer que se le metió hasta por los ojos a mi marido. A ver, hermano. Aquí vemos una mujer que sin tener ningún llamado, ningún conocimiento previo, ninguna aparición, ninguna referencia, tuvo un encuentro con Dios. Y después de tener ese encuentro con Dios, dijo: ok, de aquí soy. Y entonces regresa Agar y dice: Sarai, yo sujeta a ti. Y entonces se permanece en este lugar y nace Ismael. Tardarían 14 años para que llegara Isaac. 14 años más. En ocasiones cada uno de nosotros pensamos en este grado de exclusividad con Dios y no vemos ese Dios que tiene cuidado de todos, tanto de Abraham como de Agar. Aún más allá de aquellos que ni siquiera pensamos que serían dignos o que creemos que no podrían ser parte del cuidado de nuestro Dios. Cuidado, hermanos, esto se llama orgullo. Esto se llama orgullo. No somos especiales delante de Dios. Y ya hemos visto a Abraham meter la pata una y otra vez. Y el episodio de hoy nos muestra que Abraham se pudo haber llamado David, Marcos, Julio o de cualquier otra forma, porque así somos. Y no depende de mi capacidad humana, depende de lo que Dios prometió. Quiero que regreses a esta figura. ¿Quién pasó en medio de los animales? Dios. En una forma de antorcha, Dios es el que pasa en medio de los animales. Y Abraham no pasó. Esto significa que Dios prometió un pacto unilateral, que no depende del hombre, depende de lo que Dios había prometido. Gracias a Dios que el nuevo pacto descansa sobre esta misma premisa. Es unilateral lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No depende de lo que tú hagas, ni de lo que yo haga,
No es por nuestra linda cara, que algunos somos bastante feos. No es por nuestra santidad, porque no tendríamos ni con qué ponernos de pie delante de Dios. No es por nuestros beneficios, tampoco es por lo que pudiéramos dar a Dios. No es por nada de estos. Sencillamente es por su misericordia y por su gracia. Es que usted y yo estamos hoy aquí. El final de la historia nos muestra un concepto muy importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y así como empecé con la contestadora de Dios, creo que tendríamos que percibir una nueva realidad de nosotros y decirle: gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios porque tu plan no depende de los hombres. Gracias a Dios porque yo no hubiera perdonado a muchos. Gracias a Dios que el perdón no es mío, es del Señor. Gracias Dios porque tenemos seguridad de que vas a cumplir todo lo que has prometido. El programa de la iglesia no depende de David o de Marcos, depende de Dios. Y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal. Gracias a Dios que su amor y su gracia y su misericordia son sus motivadores. Nos vio tan desamparados que dijo: no hay otra forma que ellos puedan salir a menos que yo los saque. Gracias porque en Jesús y con Jesús nunca estamos solos. Gracias Dios porque nos has dado la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Gracias Dios porque tenemos una oportunidad nueva cada día a pesar de nuestros errores. Gracias Dios porque nos prometes salvación, respuesta, perdón, victoria, dirección y tantas cosas más. Y por tantas cosas más solo podemos decir: gracias Dios por ser nuestro Dios. Oremos. Te honramos y te veneramos, Padre, porque solo tú, Señor, eres digno, no solo por lo que eres en esencia, sino también por lo que haces. Y queremos agradecer esta oportunidad que tú, Señor, sin mirar cualidad alguna en nosotros, nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Y utilizas a un pueblo imperfecto, pecador, para llevar a cabo tu mensaje. Y esto lo haces, Señor, porque de esta manera es la única forma de que el hombre no se engrandezca. Y seas tú, Señor, el que sea alabado y engrandecido. Queremos agradecerte, Dios, por la oportunidad que tenemos de ser parte de tu familia, parte de tu pueblo. Y cuando vemos hombres como Abraham, como Sara, como Agar, personas que tuvieron encuentros especiales contigo, aprendemos de estos encuentros, honramos estas oportunidades y queremos crecer, Señor, a través de estas experiencias vividas, no en nuestra persona, pero sí en ejemplos de otros. Saca lo mejor de estas historias para nosotros, Señor, y permite, Padre, que sean usadas para el crecimiento personal y para el fortalecimiento de nuestra fe. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Amén.